buenas tardes otra vez a todas y a todos. Estamos hoy aquí con Ana Álvarez Beira, que como estaba diciendo ya antes, que no soy ya desde casa, pues es de la casa, ha sido alumna, es profesora, ha dado aquí varios cursos. Justamente ahora, esta semana empiezas uno, de hecho, de los años 20, si les apetece, si les gusta la conferencia, que estoy segura de que sí, les apetece eh, inscribirse, pues están las inscripciones abiertas, ¿no? Bueno, Ana es graduada en Historia del Arte, aquí en la UNED, como digo, también titulada en Diseño de Moda y Complementos, y también técnico superior de Ilustración y Artes Plásticas por la Escuela Pablo Picasso. En cuanto a su trayectoria, pues combina la investigación, la divulgación y una intensa labor pues, de formación artística, habiendo impartido pues, numerosas conferencias, cursos sobre arte, indumentaria e historia cultural. Aquí con nosotros ha hecho varios cursos sobre vestidos, sobre diseño, sobre ilustración, Historia del traje, historia del mueble. Historia del mueble, efectivamente. Y como os digo, tiene ahora mismo uno en perspectiva ahora, que empieza esta semana, sobre el Art Deco en los años 20. Bueno, pues va a hablarnos sobre la figura de Louis Bourgeois, vuelvo a decirlo así, desde una perspectiva amplia, integral, explorando todo su universo creativo y, bueno, con, intentando reflejar que concebía el arte como una experiencia total, global, ¿no? Profundamente vinculada pues, a la memoria, a la emoción, al cuerpo. Y bueno, yo creo que les va a encantar. Es una conferencia muy interesante, una figura muy interesante. Y en este mes del 8M, que conmemora el 8M, pues creemos desde la UNED que es importante pues, destacar a estas mujeres que muchas veces no son reconocidas o no son tan conocidas en los diversos campos. En este caso, pues con Luz Bourgeois, que es una artista total y que a lo largo de su trayectoria pues presentó una obra muy intensa en diferentes disciplinas artísticas. Pues nada más, no me enrollo nada más. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y Ana, por empezar la palabra. Muchas gracias, Alejandra. No hay como que la aprecien a una. Es fantástico. Muchas gracias por estar aquí a todos, porque efectivamente el día está para pasear, pero bueno, algunas personas se ve que también quieren conocer un poquito más a fondo la figura de Louis Bourgeois, ¿no? Bien, lo primero que tengo que decir es que la única pretensión de la charla es compartir el interés por el artista, ¿no? No voy a enfocar la disquisición sobre la cuestión del feminismo. Es decir, a estas alturas de la película, el hecho de que sea mujer no tendría por qué ser algo sorprendente, ¿no? Es decir, es sorprendente que sea tan buena artista, tan completa, y bueno, y además es mujer. Para mí eso es un epígrafe, realmente no tiene tanta importancia a estas alturas y a estos niveles, ¿no? Lo que ocurre es que tampoco podemos evitar pensar que efectivamente pues es mujer, o sea, es una mujer con una vida de mujer convencional, en principio, y sobre todo lo más importante es que tuvo una vida, entre comillas, privilegiada, porque su situación en el mundo, el momento en que nació, el momento en que vivió y las circunstancias que supo crearse o las que supo envolverse fueron absolutamente fascinantes, ¿no? Dicho esto, de entrada, vamos a ver por qué lo he llamado el arte total. Bueno, pues en primer lugar, no es un arte específicamente feminista porque va muchísimo más allá. Es un arte muy completo, es una vida para el arte y es una persona artística, mucho más allá del hecho de ser una mujer artista. Todo ese siglo XX en el que ella vivió, todo ese siglo XX forma parte de ella y es ella, ¿eh? Entonces, vamos a ver, saltando de un continente a otro, cómo esta mujer tan menuda, esta abuelita entrañable, fue capaz de empaparse de todo aquello que tuvo a mano, fue capaz de convertir esa mochila traumática que llevaba en parte de su arte, y todo eso pues se lo llevó al continente americano,
allí en un momento fascinante, absolutamente envidiable, desarrolló todavía más su arte, ¿no? Hablamos de una mujer prácticamente centenaria, vivió 99 años y trabajó hasta una semana antes de morirse, ¿no? Así que vamos a empezar con la peripecia de esta señora que alguna gente dice, ojalá hubiera sido mi abuela. Digo, no, si fuera tu abuela estaría todo el día en el taller trabajando y no te haría caso. No, no. Lo bueno es poder verla y disfrutarla como artista. Como abuela, pues sería una abuela más, ¿no? Bueno, pues el personaje de Louis Bourgeois, por muchísimas razones, entre ellas que estaba en el siglo XX y que ya había muchas crónicas de arte, muchos medios de difusión, había publicidad, pues por esa razón también se convirtió en un personaje, ¿no? Era una mujer que se dejaba fotografiar, no era específicamente amante de las cámaras, como sí fueron algunos otros contemporáneos suyos, pero tenemos suficientes testimonios gráficos de cómo era su imagen y otros muchos artistas, tan grandes artistas como ella, la fotografiaron, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos una imagen de sus manos, las manos de Bourgeois, de Alex van Gelder. Es una fotografía, un retrato, una fotografía muy psicológica, a pesar de que no se vea la cara, y la fotografía está publicada, estuvo expuesta en Hauser and Wirth en Londres, ¿no? Esta frase que figura aquí casi siempre se asocia a esta fotografía por razones obvias. No soy lo que soy lo que hago con mis manos, ¿no? Son las manos de una centenaria, pero son las manos de una centenaria artista y sumamente trabajadora, ¿no? Peter Bellamy también tuvo relación con Louis Bourgeois. Aquí vemos esta imagen tan simpática, tan jovial, tan traviesa incluso diríamos. Luego veremos cuando sepamos lo que significa la araña para nuestra abuelita Bourgeois, veremos si realmente tiene sentido esa idea tan simpática, tan cómica de posar con la araña. Y vamos a citar uno de los textos que ella nos dejó también, aunque no era específicamente una escritora, sí dejó diarios, dejó textos, dejó escritos, ¿no? La araña es una oda a mi madre. Era mi mejor amiga. Como una araña, mi madre era tejedora. Como las arañas, mi madre era muy lista. Las arañas son presencias amistosas. Las arañas son útiles y protectoras, igual que mi madre. Bueno, su madre murió cuando Luis era muy joven y su madre era restauradora de tapices y bordadora. Iremos viendo un poquito más sobre su familia más adelante. Bueno, cuando se habla de mujeres artistas, y por eso yo ahora no quiero incurrir en una lectura demasiado feminista de la obra de Bourgeois, cuando se habla de mujeres artistas, a veces se citan frases como, bueno, pero si te gusta Caravaggio, te gustará también Artemisia Gentileschi, ¿sí? ¿Cómo no te va a gustar si te gusta Caravaggio? Bueno, ¿y por qué no hablas solamente de Artemisia? En lugar de decir, bueno, si te gusta él, ella, pues es como una versión. No, no es una versión. Cada una de ellas tiene su propia entidad artística. Pero la gente sigue. Si te gusta Renoir, te gustará también Mary Cassatt. No, te puede gustar uno y no gustar otro. La técnica puede ser similar, pero los temas a lo mejor no. Son artistas distintos. ¿Qué más da que uno sea un hombre y otro sea una mujer? Y si te gusta Kandinsky, te gustará Hilmar Klein. Pues sí o no, depende, ¿no? ¿Qué ocurre con Luis? Que Luis a lo mejor no te recuerda a nadie específicamente. En primer lugar, porque no está detrás de nadie, ¿eh? Ella era ella, hacía su obra con su propio trauma, su propia sensibilidad artística, su propia técnica, su propio bagaje personal, sentimental y artesanal. No se parecía absolutamente a nadie. Este es un valor importantísimo y bueno, además era mujer. No tiene tampoco tanta importancia. Aquí vemos una semblanza fotográfica. A la izquierda la vemos con su madre. Repito, su madre murió en la primera juventud de Luis. Su madre siempre la apoyó, no así su padre, como veremos. Y era una chica francesa que había nacido en París, ¿no? Era puramente francesa, parisina de nacimiento. Y en la imagen de la derecha la vemos en Nueva York, ya
se murió en el año 2010, en una de las últimas semanas de su vida, ya convertida en una auténtica neoyorquina con todo ese bagaje artístico que fue capaz de desarrollar. Bueno, pues ¿por qué hablamos de arte total? ¿Qué puntos tendríamos que tener en cuenta a la hora de investigar, de disfrutar, de buscar, de ver la obra de Luis Bourgeois, ¿no? Bueno, pues hay unos condicionantes importantísimos en el caso de Luis que no los tiene otra figura artística. En el caso de ella, bueno, es mujer y artista, sin dar más importancia a una cosa que otra. Y vivió casi todo el siglo XX, es un siglo interesantísimo, en dos continentes punteros. Pasó de París a Estados Unidos en unos momentos brillantísimos de ambos continentes. Otra característica importante a tener en cuenta es su cercanía por nacimiento, por el trabajo de sus padres, que eran restauradores textiles y bordadores, a las técnicas textiles, eso por tradición familiar, es decir, heredaba ya un conocimiento del arte textil, ojo, el arte textil artístico, no es igual ser costurero que restaurar un tapiz antiguo, ¿no? Entonces tienes unos conocimientos, tienes un contacto con materiales antiguos, tienes un bagaje completamente distinto. Después hay otra cercanía al arte por matrimonio con el que llegó a ser el director de un museo, especialista en arte primitivo. Bueno, eso también es interesante. Es decir, no era la mujer de un pintor consagrado que le ayudase en el taller o un pintor consagrado caradura que aprovechase la mano de obra de su mujer firmándola con su nombre, ¿no? Este caso era totalmente distinto, era de alguna manera una simbiosis interesante, ¿no? Y conocía los clásicos, sin duda su formación era de arte clásico, fue a menudo comparada, entre otros, con Rodin, ¿no? Después conocía todas las técnicas, eso es importantísimo. No era únicamente una grabadora, no era únicamente una escultura, no era únicamente una dibujante, una pintora, era todo eso y más. Y después, como era el siglo XX, y ella investigaba todo, ella expresaba de todas las maneras y lo expresaba todo, pues también tenemos algunos testimonios que son instalaciones y que de la instalación pasó a ser performance, ¿no? Luis Bourgeois pasó de la bidimensionalidad a la tridimensionalidad. Dijo, ya la bidimensionalidad la tengo, voy a pasar a algo más, voy a añadir una nueva dimensión que es la tridimensionalidad. Lo demás me queda corto. Bueno, pues eso es un paso más en su avance, en su larguísima evolución. Su expresión artística partió teóricamente de un trauma personal, al margen de la sensibilidad que ya ella pudiera tener. Ese trauma personal impregna toda su obra posterior, ¿no? Y su arte es también conceptual. Y, por último, en esta charla vamos a hablar de una conclusión espiritual que, para mi forma de ver, es sumamente interesante porque de alguna manera es un colofón, una especie de epílogo a su completísima obra, ¿no? Bueno, pues, ¿en qué movimiento la vamos a meter? Pues en el suyo. Dicen, bueno, pues es que tiene influencias del expresionismo abstracto, tiene incluso influencias del surrealismo. Bueno, el siglo XX es una corriente de corrientes, al final es como un siglo totalmente lleno de esencias, de inspiraciones, de movimientos, de corrientes, pero en el caso de ella, una evolución tan larga, no podemos decir específicamente, vamos a encasillarla absolutamente aquí, ¿no? Es mucho más rica que todo eso, ¿no? Entonces, si tenemos todos estos parámetros que tener en cuenta, un ámbito personal, un ámbito autobiográfico, un ámbito emocional importantísimo, un ámbito visceral también y un ámbito confesional, que es muy importante, va a ser muy difícil que la encasillemos en un movimiento. Y lo que también es cierto es que si partimos de ella en adelante, va a ser muy difícil que otra figura la secunde y complete esa trayectoria, ¿no? Bueno, pues, ¿qué nos dice la inteligencia artificial si le preguntamos sobre Luis Urrea? Bueno, pues nos dirá que es básicamente autobiográfica. Su estilo es autobiográfico, es simbólico. Lo veremos en cuanto tengamos las imágenes. Difícil de clasificar en un solo movimiento, efectivamente.
Tiene una obra única, muy personal, que combina mucho las formas biomórficas, la vida está presente continuamente en la obra de Bourgeois, y la combina con objetos domésticos, es decir, testimonios personales, fetiches, con temas feministas y con simbologías arácnidas. Las arañas van a estar presentes totalmente en la obra de Bourgeois, y ya veremos hasta qué punto es un símbolo potentísimo, porque de alguna manera, al hablar de una araña que teje, también estamos hablando de la mitología de Aracne o de la mitología de Penélope. Es algo que todavía afianza más esa sensación de artista completa, ¿no? Bueno, pues la obra para ella, al margen de lo que supone para nosotros, actuó como un proceso de exorcismo psicológico. Canalizó traumas de la infancia, especialmente, muy especialmente, la infidelidad de su padre para con su madre y la compleja relación que tuvo con su madre, que además se murió cuando ella era muy, muy joven, cuando ella había empezado a estudiar, básicamente. La inteligencia artificial nos dice que podemos basarnos en una serie de puntos para analizar la obra. El psicoanálisis y la memoria, la autobiografía, elementos fundamentales. No estamos mostrando un conflicto. Estamos reconstruyendo recuerdos y emociones con un enfoque muy terapéutico y muy catártico. Esta obra nace de la necesidad de esa catarsis emocional, busca explorar el miedo, el abandono, la ansiedad y las relaciones familiares traumáticas. Obviamente aquí sí podemos decir que muchas de estas cosas ocurrieron pues porque ella era mujer. Es decir, veremos más adelante cómo todos estos sentimientos son específicos de las mujeres en el caso de su concreta biografía. Hay también, es muy importante, una gran diversidad de materiales y técnicas, ¿no? Esta abuelita venerable debía de tener días de 48 horas para ser capaz de manejar semejantes habilidades, el conocimiento de las habilidades y luego la realización de las obras, por supuesto, ¿no? Fue una pionera, no la primera ni el primero, pero sí una de las artistas pioneras en experimentar con materiales muy variados, como el bronce, mármol. Son materiales nobles, ya conocidos, tienen su propia entidad, su categoría, pero también con látex y con textiles, es decir, materiales más pobres, ¿no? Ya sabéis que hay corrientes de arte pobre en el siglo XX, y esta mujer era como una malabarista que lo mismo utilizaba el bronce que utilizaba el látex, que se utiliza a lo mejor para moldes, no, ella al propio látex le daba entidad de obra de arte, ¿no? Y los adaptaba según la emoción que deseaba transmitir. Y luego conocían las técnicas clásicas que dominaba: el dibujo, el grabado, la talla, la fundición, el bordado, cualquier tipo de cosa. De esta manera podemos decir que su vida fue un continuo, constante aprendizaje de todo tipo de técnicas, de todo aquello que se podía hacer para crear con las manos. Por otro lado, Bourgeois exploraba el cuerpo. Utilizaba formas orgánicas, palos y representaciones de la feminidad para explorar la identidad. Esta es una parte absolutamente interesante porque también explora el deseo y la vulnerabilidad humana. Es decir, no era un arte únicamente trascendente y espiritual, sino que partía de estas formas biomórficas en madera, en caucho, en acero o en bronce, exagerando la escala, fragmentando, haciendo incidencia en el simbolismo de esas partes del cuerpo, siempre en relación con su relato, con su trauma, con su forma de ver la vida. En el caso de la exploración del cuerpo, aquí tenemos estas figuras que llamaba filets, hijitas, que son obviamente una alusión a los genitales masculinos, una alusión un poco híbrida. Ya veremos en otras obras cómo los genitales masculinos y femeninos en muchas ocasiones se combinan o se hibridan. Otro elemento importantísimo, muy frecuente en la obra de Bourgeois, es la simbología de la araña y la mujer casa. ¿Eso qué es? Bueno, pues es de alguna manera una representación continua de su madre o la conducta de su madre, la vida de su madre, lo que su madre representó para ella, convertida en obra de arte.
el icono más famoso en cuanto a más conocido por la mayoría de la gente que no tiene por qué saber absolutamente nada de arte, es la escultura monumental de Mama, la mamá, la araña, ¿no? Que simboliza a su madre tejedora. Es una figura que es protectora y depredadora a la vez, que representa la restauración y el hilo de la memoria. Fenmesón, por el contrario, que es una serie, un ámbito, un grupo un narrativo artístico, más bien de los años 40, muestra formas femeninas atrapadas o fusionadas en casas como símbolo de la identidad femenina, de esa sensación de mujer acogedora. Bueno, pues la escultura de la araña, la mama, la conoce todo el mundo, porque quien haya ido a Bilbao a ver el Guggenheim, pues habrá visto la araña. Es decir, yo creo que toda España conoce esa figura de la araña, ¿no? Es ideal para llevar a los niños, aunque no sepan qué es, pueden pensar que es un juguete, interaccionan con ella, entran, salen, de alguna manera es una obra de arte que está interactuando con la gente, ¿no? Es una cosa absolutamente espectacular. ¿Quién no se ha hecho un selfie al lado de la araña, aunque no sepa ni cómo se llama esa obra, ni quién la hizo? Incluso habrá gente que piense que es un columpio, una forma de hacer un columpio, o algo que hizo pues un amigo del alcalde cuando hicieron el Guggenheim. Luego, poco a poco, vamos sabiendo más, vamos conociendo el relato que tiene detrás esa obra de arte, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos dos obras que ejemplifican esas dos ideas de la mamá araña y de la mujer casa. Dos obras perfectamente comprensibles, iconográficamente comprensibles, por lo menos a simple vista sí tienen un significado, materiales totalmente distintos y que luego serían desglosadas en otros muchos materiales, en otros muchos formatos, en otras muchas posiciones, pero siempre manteniendo esa esencia de araña y de mujer casa. Otro momento importante de la vida de Bourgeois es el momento en que desarrolló las celdas. Hay quien dice células, celdas. Bueno, sí, es lo mismo realmente, es un módulo básico que sirve de protección ante el exterior y de jaula también para poder resguardarse. Estas jaulas son muy diversas, hay muchos tipos, muchas de ellas son poligonales, otras son simples cubos, veremos cómo desarrolló enormemente esta idea. Y dentro de ellas, a su vez, aparecen otros objetos que también son significativos, otros fetiches que también son frecuentes en su obra y que son en muchos casos objetos personales o están hechos con materiales personales o son escultura y son al final un espacio de aislamiento y de memoria que invitan al espectador a una experiencia muy íntima, ¿no? En el caso de la imagen de la izquierda tenemos a la vez una celda y una araña. Bueno, pues vemos ya para definir lo que acabamos de comentar, para ver lo que hemos introducido, que podemos hablar de técnicas de materiales y de símbolos, ¿no? Técnicas todas, prácticamente todas. Materiales muchos, muy variados, nobles, materiales modernos y símbolos, hombre, mujer, mitología, símbolos sexuales, textos, tótems entre ellos. Es decir, estamos ya ante un artista que tiene un lenguaje absolutamente personal y reconocible. Eso, de alguna manera, es una entidad propia ya desde muy temprano. Bueno, pues aquí vemos muchos ejemplos de muchas de sus obras. A lo largo de casi un siglo, la cantidad de obras es importante. Vemos cómo tenemos pues todas estas técnicas y hay más. Aquí veríamos los materiales y aquí veríamos el simbolismo oculto de estas obras y de tantas otras. Bueno, Luis nos dejó muchos escritos y muchos expertos escribieron sobre ella, acerca de sus obras, sacaron sus conclusiones,
sobre la relación entre ella y sus obras, ¿no? Y en concreto, Holland Cotter nos dice que las esculturas de la señora Bourgeois en madera, acero, piedra y caucho fundido, a menudo orgánicas y en formas sexualmente explícitas, emocionalmente agresivas, pero ingeniosas, abarcaban muchas bases estilísticas. Pero de principio a fin compartieron un conjunto de temas recurrentes centrados en el cuerpo humano y su necesidad de cuidado y protección en un mundo aterrador. Bueno, esto no desdice todo lo que hemos comentado hasta el momento, ¿no? Bueno, vamos a poner un poquito de orden biográfico, muy brevemente, en este pequeño timeline fotográfico de la vida de Louise Bourgeois. 1911, nace en París, estos son sus padres. Es importante ver que es una niña que nació muy a principios del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, y cuya madre llevaba una falda hasta los pies. Eso es importante saberlo. Esta era ella con sus padres. Aquí la vemos en su casa de Choisy-le-Roi, que fue a donde se mudaron después desde París. Ahí tenían su taller de restauración de tapices. Esta es nuestra Louise, una chiquilla absolutamente francesa, totalmente francesa, y muchísimas fotos aparece con una boina incluso, ¿no? Aquí la tenemos con su hermano, su padre y Sadie. Sadie era su niñera, ya iremos viendo el personaje de Sadie, la importancia que acabó teniendo en su vida. Bueno, pues es un retrato aparentemente familiar. Aquí no está su madre, veremos por qué. 1945, ahí tenemos a Louise Bourgeois con sus 3 hijos en Easton. 3 hijos, 2 biológicos y 1 adoptado. Easton Foundation es la fundación que custodia el legado de Louise Bourgeois, luego veremos quién la lleva. Ahí la tenemos. Es decir, estamos todavía ante la imagen de una mujer convencional, aparentemente afrancesada, un vestido propio de los años 40, formal, absolutamente formal y convencional. En el 49 esta es Louise Bourgeois. En el 53, con su esposo y sus hijos, en una góndola en Venecia. Una vida también aparentemente convencional, burguesa, sin atisbos de excentricidad que ya se veían en compañeros artistas en este momento, ¿no? Robert Rauschenberg, en la exposición anual de artistas abstractos estadounidenses en el Riverside Museum de Nueva York. Bueno, pues ahí ya tenemos a una Louise Bourgeois que ya está casada, que ya tiene hijos, que ya está en el continente americano y que empieza a tratarse con compañeros artistas de las vanguardias en ese momento, ¿no? Hay que decir que Louise Bourgeois tenía una formación clásica, había empezado a estudiar en la Sorbona, iba a estudiar matemáticas, después se pasó a la parte artística, pasó por varias escuelas y fue alumna de Ferdinand Leder, es decir, ya en París había tratado con lo mejor de lo mejor, ¿no? Y aquí, a mediados del siglo XX, ya estaba en el continente americano, ya empezaba a asomar la cabeza, a trabajar en el taller y a tener una libertad artística que no había tenido hasta entonces, ¿no? Aquí la tenemos con la flor de la vida, estaba todavía haciéndose aquí en los años 60. Aquí la vemos con uno de los tótems y con Leer. Aquí la vemos ya inmersa en un taller, otro taller, pero claro, un taller es de fundición, otro taller es de escultura, otro taller es de grabado. Al final es una mujer que está continuamente inmersa en el mundo de las herramientas, de la creación de los materiales. Chimenea de su casa con Janus Fleury, es esta imagen que vemos, esta figura colgada que vemos a la izquierda arriba en el año 68, y los elementos que vemos en el centro son parte de la instalación escultórica La destrucción del padre del año 74, ¿no? Fue un regalo que le hizo la figura de su padre, que es una de las instalaciones más agobiantes que se pueda uno echar a la cara, dicho de una manera bastante gráfica, ¿no? Es un ambiente muy agobiante, es una instalación en la que tienes prácticamente que meter la cabeza
y de alguna manera ajusta cuentas con su padre, que le era infiel a su madre con la niñera Sadie que hemos visto y que no la atendió como debía cuando estuvo enferma y murió, ¿no? Bueno, en el 80 ya era una neoyorquina viuda y artista, totalmente bohemia, al estilo fantástico de la Nueva York de estos años tan maravillosos. Aquí la vemos en el 81 en un viaje que hizo a Carrara con Jerry Goroboy, que era su asistente, fue su asistente 20 años, y es quien lleva la Easton Foundation, que maneja el legado de Bourgeois, ¿no? Habían ido a Carrara porque ella quería hacer una serie de esculturas con mármol de Carrara y allá se fueron Bueno, aquí tenemos a Luis a la izquierda con su boina, una especie de recuerdo de su herencia parisina, y el chico de la derecha se llama Andy. Todos lo conocemos. Bueno, pues en ese ambiente estaba Luis Bourgeois en ese momento. De hecho, en una inauguración de una exposición suya, ¿no? Aquí la tenemos dentro del cel, es una de esas jaulas o células, en el año 91. Es una mujer que había nacido en 1911, no nos olvidemos, ya aquí ya tenía 80 años y ahí seguía participando, posando con sus obras, investigando. En el 92, dentro del cel de una de las células, iba a meter esta imagen que se llama arco de histeria, una imagen en la que dicen que bueno, de alguna manera alude al fenómeno histérico, a la emocionalidad trascendiendo la forma, ¿no? En el 2009, ya no mucho antes de morir, la vemos posando de una manera bastante cómica con una de sus esculturas de tela. Obviamente ahora esto nos parece algo un poco más visto, ¿no? Pero en el año 2009 quizá fue bastante más novedoso, porque aunque ahora nos parezca natural utilizar todo en un material reutilizado o reciclado, en este momento quizá resultaba un poco original, un poco distinto, desde luego mucho menos solemne que una escultura de mármol, pero ella trabajó mucho, muy frecuentemente la escultura de tela. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera utilizas las telas, igual que utilizan las arañas, o igual que tejía Penélope, igual que restauraba a su madre, y de alguna manera estabas reconstruyendo la figura humana con ese cuidado de la tejedora, de la costurera, ¿no? Aquí la tenemos trabajando en su impresión pintada a mano de la familia. 2009, el año antes de su muerte. Esta era su casa en Nueva York, la casa de un artista, pero es que además de ser la artista era una mujer de muchos, muchos años, ¿no? Es curioso, es decir, realmente es la casa, pero es un taller, es un lugar total y absolutamente alejado del ornamento, ¿no? Es el taller de Luis Bourgeois. Ahí la tenemos trabajando y ahí la tenemos posando en la entrada de su casa con una de sus esculturas, ¿no? Bien, ¿por qué es tan importante hablar de Luis? ¿Por qué, en mi modesta opinión, se le debe tanto? Bueno, pues porque fue una artista sumamente completa, ¿no? Se dice que algo especial y diferente emana de la obra de esta artista longeva y se convierte en un permanente referente de modernidad. Es original, es moderna, fue moderna siempre. Y su importancia incuestionable se explica desde la base por aquella afirmación que se atribuye a Picasso: aprende las reglas como un profesional para poder romperlas como un artista. Eso obviamente sí lo había hecho, sí conocía absolutamente todas las reglas, sí conocía absolutamente todas las técnicas y sí conocía absolutamente todos los materiales. Así pudo trabajar con todos ellos y también pudo ir mucho más allá de lo que los materiales, las técnicas y la idea del arte le proporcionaba a priori, ¿no? Bueno, pues al final, cuando dominaba las técnicas y las reglas, cogió telas, vestidos viejos, tijeras y agujas, tomó la palabra. ¿Por qué? Pues porque básicamente cuando ya era muy mayor, es decir,
más allá de los 90, fue cuando más cosió. Ya había fundido bronce, ya había tallado mármol, ya había trabajado con madera, ya había hecho instalaciones, ya había hecho prácticamente todo. Pero cuanto más mayor era, más necesidad tenía de coser. Y durante casi 100 años, Louis Bourgeois habló. Esta es una imagen de Robert Mapplethorpe, una imagen muy conocida de Louis Bourgeois, y ella misma nos dice sobre esta imagen: llevaba un abrigo de piel de mono y me puse la filet, la hijita, esa figura de forma fálica en las manos, porque creo que los atributos masculinos son muy delicados y las mujeres debemos protegerlos. Al final siempre está la mujer protectora detrás. Pero filet no es un falo, como mucha gente ha dicho. A los hombres les parece evidente el erotismo en mis obras. Para mí son el fruto de mi constante preocupación por el cuerpo. Y esta imagen, los que vivimos en A Coruña hemos tenido ocasión de verla en la Fundación Marta Ortega Pérez, en la exposición de Alicia en el País de las Maravillas de Annie Leibovitz. Es tal cual esta imagen, es un retrato psicológico maravilloso. Del año 97, obviamente, una mujer casi centenaria. Pues ahí está la imagen. Bueno, Luis nos ha dejado muchísimas palabras, ¿no? Esas palabras en muchos casos explican su obra y en muchos casos explican su vida y de alguna manera son también un diario de la experiencia de su vida de artista, ¿no? Dice: en mi infancia todas las mujeres de mi casa usaban agujas. Siempre he sentido fascinación por la aguja, por el poder mágico de la aguja. La aguja sirve para reparar un daño. Es una demanda de perdón. No tiene un carácter agresivo, no es un imperdible, ¿no? Bueno, pues esto es interesante. También la aguja es la que sutura, la que recompone, la que zurce, ¿no? Sus obras son comparables, porque hemos hablado mucho todo este tiempo de que era una artista única, de que su obra es muy personal, muy difícilmente asimilable a la de otros autores, pero a lo mejor comparable sí puede ser comparable. Bueno, pues hay algunas personas que han encontrado ciertas analogías, lo cual no quiere decir que sea realmente una copia, entre unos artistas y otros. Para algunos, la obra de Bourgeois en ocasiones evoca a Rodin. Vemos el torso de Adele de Rodin a la izquierda y vemos a la derecha La mujer cuchillo de Louis Bourgeois. Bueno, obviamente no son la misma obra, representan la misma parte del cuerpo, pero cada uno de ellos tiene un lenguaje formal distinto, uno más distorsionado que otro. Y bueno, en el caso de Rodin sí también está distorsionado. Rodin está saliendo ya de la forma mimética escultórica, pero teniendo en cuenta que estamos en el año 1882. Y Bourgeois también sale de la forma mimética escultórica, seguramente mucho más allá y con intenciones totalmente distintas, ¿no? Todos los días tiene uno que abandonar su pasado o aceptarlo. Entonces, si no puede aceptarlo, se hace escultor, ¿no? El paso de Louis Bourgeois a la escultura, a la tercera dimensión, es un paso importantísimo en su obra, ¿no? Rodin ha esculpido una mujer Adele, y Bourgeois ha esculpido una idea de mujer, la mujer cuchillo. Las manos de los amantes de Rodin y una imagen de las manos, que ahora son tres, en muchos casos son tres, de una de las celdas. En este caso sí nos puede llamar la atención un poco más la aparente similitud de unas obras y otras, ¿no? Mujer sin cabeza arrodillada sobre una esfera, 1905, y de Bourgeois, La huida sin fin, que es una obra textil, ¿no? También podemos pensar, bueno, realmente es una representación de una mujer sobre un orbe, ¿no? Sí, efectivamente, es una representación de una mujer sobre un orbe. Un torso de mujer de Rodin y
una mujer cuchillo, otra versión de Louis Bourgeois, en este caso con un objeto y una escultura textil. Tres sirenas, de una obra anterior a 1887 de Rodin, una fundición, y El fin de la dulzura de Bourgeois de 1967. ¿Hay similitudes? Sí, hay similitudes, evidentemente. Hay incluso quien dice, bueno, pues yo le veo un aire a Giacometti. Bueno, puede ser. Son fundiciones, pudiera ser que tuviera un aire, pero la manera de tratar las superficies, en este caso, al trabajar el metal, es totalmente diferente. Vamos a ver un pequeño paseo por las obras de Louis Bourgeois. Louis Bourgeois trata ciertos temas como el amor, como la muerte, el cuerpo, temas absolutos, temas muy trascendentales, y los pone en danza. Todos ellos van a formar parte de muchas de sus obras, ¿no? Aquí nos da una explicación de la idea del amor y la muerte, y dice: desde pequeña asocié el acto sexual con la muerte. Mis padres se juraban amor continuamente. Y eso a mí me resultaba muy extraño, porque mi padre era una persona promiscua que le era infiel a mi madre cada vez que podía, y mi madre lo sabía. Ese era un rasgo muy peculiar de mi padre, porque este hombre promiscuo que se acostaba con medio mundo tenía por ideal la historia de Priamo y Tisbe. Pensaba que si él moría, su esposa ya no querría vivir, aunque no estoy muy segura de que eso funcionara en el sentido inverso, ¿no? Es toda una confesión. A mi madre no le gustaban mucho esas tonterías, pero mi padre decía cosas como: te quiero tanto que si te murieras yo también me moriría. Bueno, no dejaban de ser una pareja bastante propia de la época, ¿no? Por lo menos un arquetipo bastante frecuente. El día anterior tenía marcas de lápiz de labios en la cara. Mi padre siempre tenía la cara manchada de lápiz de labios. Las declaraciones de amor siempre tenían que ver con la muerte. Mis padres concebían el amor como algo diferente del sexo. Bueno, pues esto lo dijo Louis Bourgeois en una entrevista con Donald Caspit, en este caso la traducción de Gabriela Esperanza. Bueno, pues el siglo XX fue el escenario de la obra de Louis. Ese legado, esa sinfonía artística sonó bien afinada, armoniosa y audible para todos. Sus instrumentos se agruparon en familia: cuerda, viento, metal, percusión, los tradujo al servicio de nuestra comprensión. De esta forma, la artista tradujo la piedra, el metal, el papel, la tela, el collage y el tejido, ¿no? Y ocultos en la melodía final, el trauma, sus fantasmas familiares. Ya hemos visto la peculiar película de sus padres, la labor de las mujeres y la sanación, la esclavitud interior y las horas del día. Bueno, pues aquí la tenemos posando de nuevo ante la cámara en un emplomado para hacer una vidriera, ¿no? Me imagino que conocéis la técnica del emplomado. Consiste en hacer una trama metálica en la que se insertan los vidrios de colores con arreglo a un boceto previo. Bueno, pues aquí la tenemos a ella inmersa en el desarrollo de un emplomado para una vidriera. Familia de metales y arañas. Aquí tenemos una de las arañas del año 1996. Vemos con la figura humana la escala. Esta es otra araña, concretamente la que está en el patio de su casa en Nueva York. En el Museo de Nueva York de Arte Moderno. Y siguiendo con el metal, tenemos una imagen curiosa del año 2012 en el Museo Freud de Londres. Janos Fleury es esta escultura que está aquí colgada. Es una escultura biomórfica, tiene una representación fálica de dos caras, por eso se llama Jano, que era aquella imagen de la cabeza que tenía dos caras, una hacia adelante y otra hacia atrás. Bueno, pues ella reinterpreta esa idea en ese colgante fálico. Pero como siempre, revisita sus ideas, busca todas las posibilidades de expresar con materiales distintos, con formatos distintos, con técnicas distintas. Aquí tenemos otra imagen de Jano,
las dos cabezas, en el Centro de Arte Contemporáneo de Boston, y es porcelana esmaltada. O sea, no es bronce, no es mármol, es porcelana esmaltada. Veremos que también va a trabajar la porcelana de Sèvres, es curiosísimo. Años 68-69. Y en un paso más allá, un jano colgante con chaqueta en el año 68. Trabajó Luis Bourgeat mucho también la idea del tótem, la idea del tótem como esa representación muy simbólica y muy espiritual que parte de la tierra y quiere llegar al cielo. Es una exposición, una instalación con varios tótems que son de fabricación textil. Ahí vemos cómo ha llevado esa idea de la acumulación del tótem a muchísimos materiales, a muchísimas formas. En este caso, por ejemplo, a la derecha, vemos dentro de una vitrina un tótem realizado con restos de medias de mujer, ¿no? Y ojo, a partir de ahora, ya en una edad avanzada, empezó a utilizar con mucha frecuencia objetos que tenía en su casa. No podemos saber realmente si esas medias las habían utilizado las mujeres que ella conocía, obviamente, a tanto no podemos llegar, pero sí sabemos que había conservado vestidos suyos y de su casa y que los había utilizado en instalaciones, ¿no? Los días azules. Una instalación textil interesantísima que dicen revela este problema patriarcal porque habla, obviamente, del mito de Edipo, es esta deliciosa, es como un diorama realmente, este conjunto de pequeñas esculturas textiles que son como pasajes del mito de Edipo. Interesantísimas. La esfinge es una verdadera preciosidad. Veremos cómo además ese color como de venda empapada en sangre va a ser recurrente en su obra. Y en este caso, bueno, pues una artemisia, una esfinge, va a llevar esa idea a muy diferentes materiales: piedra, metal, látex, plástico y porcelana de Sèvres. La idea del tótem, del fetiche, está presente en muchísimos de sus muñecos, de sus pequeñas figurillas. En este caso, este sin título de 1996 nos puede recordar, incluso al margen de todo ese bagaje emocional que ella imprime a cada una de sus obras, nos puede recordar a las pequeñas muñecas que hacían las tribus nativas americanas, ¿eh? Para entretenimiento de los niños con simples telas de desecho, con maíz, con elementos prácticamente de desecho textil. Tiene también un aspecto que luego veremos que también nos recuerda a la idea de la costura con retazos de aprovechamiento de las telas viejas. Lo veremos en alguna de las obras más adelante. Vemos aquí en detalle una parte de ese diorama de Oedipus, que es fantástico. También lo revisitará más adelante, incluso en una obra religiosa, ya lo veremos. Y otro de los mitos no es San Sebastián, es Santa Sebastiana. Luis Bourgeat tiene muchas representaciones, muchas versiones de el santo convertido en mujer, Santa Sebastiana asaeteada, ¿no? Esta sería del año 47. Pero aquí tenemos, curiosamente, un tapiz que también es una Santa Sebastiana. Seda, lana y lino. Este creo que está en el Museo de Tejidos, en un museo de tejidos de Francia. Hay una única pieza. Aquí tenemos un dibujo también Santa Sebastiana y una escultura blanda de Santa Sebastiana. Obviamente una mujer que no tiene brazos, una mujer asaeteada, una mártir, ¿no? Otra escultura blanda que de alguna manera recupera estos materiales y en parte de las formas antiguas que hemos visto es esta Virgen con el Niño, esta Madonna, que está en una capilla de la que hablaremos al final porque es el epílogo de su obra, es muy interesante. Bueno, pues es también una forma de reinventar, de revisitar el arte religioso.
La imagen 6 es una mujer gestante. Y aquí tenemos otras imágenes de Louis Bourgeois posando ante la idea de la tela de araña, otra constante en su obra. En esta parte que habla de arcos e histerias, vamos a ver muchas piezas de esculturas, piezas esculturales, piezas de escultura textil, que figuran suspendidas. En este caso, la Fundación Easton, su propia fundación, en el año 2001. El tema está continuamente revisitado. Es la idea de la gravitación, la idea de la reparación, la idea de alguna manera, una levitación, salir de dentro del propio cuerpo y buscar una sanación. Las piernas, también asaeteadas, curiosamente. La mujer espiral. Otra mujer espiral dentro de una de sus celdas. Espejos, cristales, telas. La figura arqueada que seguramente reconocemos de otras esculturas de bronce, aquí la interpreta en tejido de mantel, porque realmente es un tejido muy cocinero, muy de labor femenina, muy de cocina, muy... Todo tiene un significado. En muchos casos, los tejidos pueden recordarnos incluso a las vendas, son de gasa de algodón, ¿no? Entonces, de alguna manera, como nada está al azar, podemos inferir que eso está trabajando en favor de la idea de la sanación, ¿no? Telas colchoneras también, todo tiene que ver con la casa, con la sanación, con la labor de las mujeres, con la reparación, la felpa, la acogedora felpa. Aquí tenemos uno de los arcos de histeria, una figura maravillosa, una fundición de bronce, que nos recuerda, por supuesto, a las que hemos visto de tela. Entonces tenemos otra vez esa misma idea reinterpretada con un material distinto. La idea de la mujer se reinterpreta frecuentemente, en este caso como mujer casa. Este sería de mármol. Y en otros muchísimos materiales, la mujer cuchillo, de la que también hemos hablado, y es una figura que de alguna manera tiene un filo que puede asesinar. Y en este caso, el cuchillo se vuelve contra ella. La mujer araña, una imagen sobre textil. Las servilletas, en teoría, son servilletas antiguas. No hay forma de saber si eran suyas o no, pero es muy posible que fuesen similares a las que tenía en su casa. Ella siempre intenta utilizar textiles evocadores que de alguna manera les representen su niñez. Otra pieza sin título, que son medias. Efectivamente son medias. No es la única artista que ha utilizado medias para hacer esculturas, ¿eh? Hay otras muchas interpretaciones de arte textil con medias de esta época en adelante. Y en este caso, esta pieza interesantísima, que también es una alusión al mundo de las bordadoras, de las tejedoras, pues es como un cojín, una pieza textil, una escultura textil, y estas teóricamente son boinas suyas. Se rellenan y se van componiendo como si fueran lapas en una piedra, ¿no? Todo siempre biográfico, autobiográfico, autorreferencial. Teóricamente se dice que son sus boinas. Y en este caso tenemos parte de una serie de trapos de cocina, servilletas, que ella intervino con bordados y con pintura
creando en ellos escribiendo una frase interesante. He estado en el infierno y he vuelto. Y déjame que te diga que fue fantástico. Claro, en este caso es absolutamente sorprendente, más sorprendente todavía, que utilice estos paños antiguos, ¿no? Y en este momento tuvo el interés por hacer muchas obras con telas ya digo que eran, si no eran las suyas, eran muy parecidas, y libros textiles, ¿no? Volvió de alguna manera en los años de su vejez a esa idea femenina, hogareña, de costura, de recuperación. Y aquí tenemos esta Oda al Olvido, que es un libro, pero este libro, la tapa de este libro, que está serigrafiado, tiene también un bordado en la tela original, que es como las iniciales de un pañuelo. Y es un libro, una encuadernación textil, que combina los textos y las manipulaciones textiles, las intervenciones. En este caso serían bieses, los bieses se utilizaban mucho para reparar los trajes, de alguna manera es como hacer un remiendo ornamental, son telas antiguas todas ellas y algunas están intervenidas con acuarela y con tintes, ¿no? Oda al río Biebr, el río Biebr era el que había cerca de su casa, y el niño tejido. Bueno, pues es un trabajo de tejido porque están tiras de tela, como el bies, que están componiendo en efecto mosaico, porque realmente el resultado es un mosaico, pero la técnica es totalmente distinta, y vuelve a trabajar esa idea de la gestación del niño, del cuidado. Y curiosamente, pues hay artistas modernos, diseñadores modernos, que han querido recuperar esta figura de Louis Bourgeois. En este caso, Simón Rocha, en 2015, en la pasarela de Londres, realizó unos pendientes y unos vestidos trabajando este tipo de manipulación textil que hacía Louis Bourgeois. Hay muchas personas que han escrito sobre Louis Bourgeois, hay muchas entrevistas, hay muchos reportajes, pero una de las personas que más ha escrito en ensayo sobre Louis Bourgeois es Mickey Ball. Mickey Ball ha trabajado básicamente los dos temas más potentes de Louis Bourgeois, que serían la araña y la célula. Y otro libro muy recomendable, que es al final un catálogo de una colección, sería este, que alude únicamente a esa exposición, a los trabajos textiles. Es una exposición que hubo en la Fundación Bedova, en Venecia, me parece, en el año 2000 poco, y la comisarió Germano Celan, que es uno de los, dicen, inventores de ese arte povera italiano, que tan escandaloso fue en su día, ¿no? El libro es sumamente interesante. En A Coruña tenemos obra de Louis Bourgeois, tenemos obra de Louis Bourgeois en la Fundación María José Jove, en este caso habense revisitado dos, una figura de bronce, en escayola, se fundía plástico, látex y bronce, finales de los 60, primeros de los 70, está en la Fundación María José Jove de A Coruña. Al margen, por supuesto, de lo que hemos visto en el Museo Guggenheim. Y tenemos esta Casa de la Araña, que es una pieza de un formato bastante pequeño, pero muy interesante, también en metal. Esta es del año 2002. Por supuesto, en Bilbao, todo el mundo ha visto esta araña, no creo que a nadie le haya pasado desapercibida, ¿no? Realmente es fascinante ver cómo han combinado la araña, el espectacular museo y un perro cubierto de flores de Jeff Koons. No podían haber hecho nada más bonito en una ría tan terrible como llegaba a estar en los años 70 y cómo se ha podido hacer este entorno aquí, ¿no?
Y en Cáceres, en la ciertamente reciente Fundación Museo de Arte Contemporáneo Elga de Alvear, tenemos también esta imagen, es interesantísima, ¿no? Ahora está en una vitrina, cuando se inauguró el museo estaba totalmente al aire. Es una instalación muy interesante. Y también combina todos esos elementos que ella trabaja, combina el mármol, combina el textil y combina esa idea de la familia, ¿no? Aquí tenemos, pues, de alguna manera, iba a decir una sagrada familia, no exactamente, pero es una base familiar. Tenemos un número 3 y una representación de hombre, mujer y niño, absolutamente simbólico. Año 2003, ya era anciana, ¿no? Es absolutamente original, a mi modo de ver, porque los materiales son aparentemente poco compatibles. Es decir, si a alguien le dicen, bueno, ¿y usted puede combinar el mármol con un tul o con un algodón? No es una labor fácil. Y sin embargo, al final adquiere esta cierta imagen de familia velada, que yo creo que resulta muy interesante. En Sevilla, hasta noviembre del año pasado, estuvo esta célula, esta jaula de histeria del 92, contiene la jaula, contiene la figura y contiene esa camilla con el bordado repetitivo. Y por último, vamos a ver una obra interesantísima, que es la obra de las obras. Cuando ya ella era una anciana, muy anciana, recibió el encargo, la propuesta, la sugerencia de amueblar una capilla que estaba en la Provenza, en Francia, en el sur de Francia. Ella estaba en Nueva York, claro, allí murió. Recibió este encargo y dice, bueno, ¿usted haría el mobiliario litúrgico para esta capilla? No tenemos idea de que fuera una mujer convencionalmente religiosa, ¿no? Pero parece ser que aceptó la propuesta, aceptó el reto y no pudo viajar. Ya no pudo viajar a Francia por cuestiones obvias, ¿no? Pero a distancia, ya estábamos en la era de Internet, con lo cual ya podía a distancia ver, diseñar, dibujar, plantear. A distancia, ella ideó, creó una serie de piezas para que esa pequeña capilla que estaba totalmente vacía, estaba desnuda, desacralizada, pudiera volver a tener un carácter sagrado con estos muebles religiosos, ¿no? Bueno, pues ahí empezó ella a trabajar a distancia. Ahora la capilla es privada, o sea, fue un encargo de un mecenas o bueno, un comitente a la manera clásica, ¿no? Ahora se llama Iglesia Luis Bourgeois y es un lugar de peregrinación turística, ¿eh? O sea, la capilla se puede visitar, no es una capilla, no está sacralizada, pero se puede visitar. Entonces, ahí vemos este lugar totalmente campestre, una pequeña capilla, donde tenemos un confesionario que resulta que es una de sus jaulas. Es decir, se podía convertir una jaula en un confesionario. Pues ahí está. Y más cosas. Ahí tenemos sus manos, esas manos tan fantásticas, esculpidas en mármol, colocadas a modo de una especie de balda a modo de hornacina, las manos que ahora son unas manos orantes, ahí convertidas. Este confesionario tiene también un reclinatorio antiguo, pero ese cojín que está ahí encima también es un cojín de Luis Bourgeois, porque Luis Bourgeois también trabajaba bordados antiguos, ¿no? Esta imagen, esta pequeña escultura, no es un busto, es una cabeza nada más, está realizada con restos de bordados antiguos, igual que este cojín que vemos ahí. Es decir, toda esa obra que expresaba su vida, sus traumas,
sus ajustes de cuentas con el pasado, al final se volvió a metamorfosear en elementos litúrgicos, pues en un malabarismo realmente interesante. Reparación. La idea de la reparación, de la sanación, también era adecuada para una jaula de un confesionario. Sí, efectivamente, el perdón de los pecados en teoría es una reparación. Y en la parte de arriba vemos un bulbo de cristal rojo, que también era algo que ella solía poner dentro de sus células. ¿Por qué el cristal rojo? Bueno, hay quien quiere ver en esto una metáfora de la sangre de Cristo, del sacrificio. Bueno, puede ser, ahí está. Entonces vemos cómo hay un antecedente en su propia obra y se autorreferencia porque esa célula se convierte en un confesionario de una manera total y absolutamente fluida y sin que nos parezca que está fuera de sitio. En el caso de la Madonna, bueno, pues una figura de Louis Bourgeois puede convertirse en una Madonna de iglesia. Pues aquí la tenemos. Es una Madonna de iglesia, es una Virgen de la leche, es una Virgo lactans. Ahí la tenemos. En un fanal, como estaría cualquier santo en cualquier sacristía o en cualquier casa de cualquier abuela piadosa, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos esa versión de Bourgeois de una Virgen de la leche. Es una figura muy pequeñita, una auténtica maravilla. Vemos el antecedente y la autorreferencia a la hora de traducir al lenguaje religioso católico. Una pieza interesantísima, en mi modesta opinión, una de las más interesantes que yo haya visto nunca, es esta pila bautismal. A mí me fascinó desde la primera vez que la vi. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque es una pila bautismal que es un objeto artístico y funcional religioso que hay desde tiempos inmemoriales, ¿no? Cualquier iglesia románica tiene su pila fantástica, maravillosa, con esa copa, con un fuste, más o menos conservada, más o menos vandalizada, lamentablemente a veces. Y esto es una versión total y absolutamente moderna, distinta de la idea de la pila bautismal. Pero ella, por supuesto, va a ir más allá, va a ensamblar estas dos piezas, no están unidas, están juntas, y la copa tiene un interior interesantísimo. La parte de fuera parece puro cincel, pero la parte de dentro de la pila, la parte de dentro de la copa, es la parte que le da, que le da el sentido a esa pila, porque es la metáfora de la nutrición, que también aparece en otras muchas obras suyas, ¿no? Es decir, es una pila llena de pechos que alimentan, ¿no? Entonces, verdaderamente es la idea de la bendición a través del alimento de la madre, ¿no? Me parece algo absolutamente excepcional. Totalmente pulido, fantástico, y también aparece esta idea en otras obras anteriores de Louis Bourgeois, tiene antecedente y es autorreferencial, pero ahora convertida en una pila bautismal. La cruz del altar no es muy grande, la capilla tampoco es muy grande, es una pieza de metal, como vemos, y también tiene elementos de la obra de Bourgeois y cumple todas las premisas requeridas por el mueble litúrgico, porque es una cruz de pie, es realmente una cruz de altar de pie. Sencilla, totalmente sencilla, pero en el caso de Louis Bourgeois tiene una mano derecha y una mano izquierda, una cerrada y una abierta. En este caso, de alguna manera, se han querido dar muchísimos significados a esta pieza. La mano abierta teóricamente es la que acoge, la que quiere acoger al feligrés, y la mano cerrada es la que conserva. Puede ser. En cualquier caso, es una pieza muy sencilla, muy bonita, no le sobra nada y no le falta nada. Sigue siendo una imagen
autorreferencial, tiene su antecedente, ella ha trabajado mucho el tema de las manos y de alguna manera también es como una imagen totémica que se ha convertido en una cruz. Hay un Cristo crucificado, curiosamente, es una pieza además sumamente pequeña en la parte del confesionario. Es un Cristo crucificado de trapo, literalmente, porque alguien podría decir, bueno, sí, de tela, sí, efectivamente, es tela, el material es tela, pero es un reciclado de telas, es un algodón de trama abierta como las vendas, es ligeramente rosado como si hubiera estado manchado de sangre y está claro. Es una imagen absolutamente sencilla, pequeña, pero perfectamente reconocible. De alguna manera también tiene su propia referencia. Y vemos, cómo no, en la representación de lo que podría ser la imagen de cualquier santo o el santo al que se dedica la capilla o el patrón de la parroquia o quien pudiera ser, como ejemplo de santidad está la araña en una pared. La araña era la araña sanadora, su madre, la que defendía a las crías, la que procreaba, la que daba alimento, la que hacía el hilo y hacía la tela de araña para proteger, queda sacralizada en esa pared que casi parece una nécora ahí puesta. Bueno, pues es la araña que habla de la santidad, autorreferencial y antecedente. Bueno, hay muchísimos artistas, pero la mayoría son poco interesantes porque la expresión personal no puede ser un fin en sí mismo, o mejor dicho, la expresión personal puede ser un fin en sí mismo, pero no es interesante. Millones de personas toman el desayuno por la mañana, pero es muy difícil lograr que el desayuno sea interesante desde un punto de vista objetivo. Y aquí hablaríamos entonces del personaje y del artista, ¿no? Trabajo muy duro, dice ella, y sin embargo nunca consigo que la gente entienda lo que quiero decir. Quiero que entiendan que la tenacidad es una virtud y un fin en sí mismo. Más aún, deberían entender que quiero equiparar el sexo al asesinato, el sexo a la muerte. Pero nunca entenderán el problema de esta ecuación. Debería ser menos dura conmigo misma, no debería seguir persiguiendo el misterio, pero el misterio siempre está ahí y sigo aspirando a resolverlo. Pues como digo, ella estuvo trabajando hasta una semana antes de morirse, literalmente, poco después de esta imagen. Y en este caso vemos en una de sus esculturas cómo ha firmado con hilo con su propio nombre. Bueno, pues esta es la figura de Louis Bourgeois. Espero que, como decía al principio, es el único fin de la charla. Espero que haya interesado y que haya creado ganas de descubrir más sobre su obra. Y desde luego, pues si nos toca una lotería o le damos de un pariente mexicano, pues a lo mejor no estaría nada mal tener una obra de Louis Bourgeois en casa. Bueno, pues muchísimas gracias. Voy a mirar que hay alguna pregunta aquí. Sí, aquí preguntan, la escultura que se ve inclinada con título Histeria supongo que alude a la torsión, el síntoma histérico en la época freudiana, que luego se demostró que no era psicológico sino por la sífilis. Sí, yo me imagino que sí, pero también puede aludir a esa idea de que los hombres siempre acusaron a las mujeres de histeria y esa idea del furón, el furor uterino, o sea, ¿por qué dice alguien que hay un furor, que es un furor uterino? Bueno, yo no lo puedo entender, pero se asocia mucho la histeria al carácter de la mujer. Me imagino que puede tener que ver con eso. Bien, bueno, pues lo dejamos aquí entonces. Muchísimas gracias. Insisto, espero que la obra de Louis Bourgeois guste. Como hay tal variedad de cosas tan sumamente interesantes y hoy por hoy, como tenemos internet, es facilísimo acceder y encontrar cantidad de obras de ella y cantidad de explicaciones, comentarios y revisitaciones de su obra. Bueno, muchísimas gracias.